Bueno, iniciamos la grabación entonces de la clase. Les comentaba entonces que la materia trata de algunos problemas en el, digamos así, en el corpus interpretativo de la mecánica cuántica. Todas las teorías tienen un corpus formal, o sea, una estructura donde están las ecuaciones que rigen esa parte de la teoría, toda la parte matemática formal, y un corpus interpretativo que, digamos que lo que me dice es que, bueno, que esa parte formal tiene que tener alguna posibilidad de ser interpretada. Ahora, cuando empecemos a hablar se van a dar cuenta a qué me refiero. Para evitar el tema de decir, bueno, la verdad es que no me acuerdo más de nada de mecánica cuántica, voy a hacer un repaso justamente de mecánica cuántica. Por ahí eso les resulte un poco medio aburrido, pero ahí vamos a ver algunas cositas. Después va a haber un segundo, o sea, la primera parte va a ser ese repaso, después la otra parte vamos a ver algunas cosas aunque les parezca mentira de óptica, y uno dice, ¿qué tiene que ver la óptica acá? Bueno, ya vamos a ver qué tiene que ver la óptica acá. Ahí hay más dibujitos y menos por ahí cosa matemática, pero entonces primero lo que tengo que hacer antes de hacer algo de todo eso es compartir pantalla, porque voy a poner un PowerPoint. Bueno, acá pasan los chicos con la música todo lo que da, así que no sé si sale por el micrófono eso, pero bueno. Entonces vamos a compartir pantalla, y era mi perro. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso de la mecánica cuántica, como dije, porque después vamos ya a hablar de lleno de los problemas que aparecen justamente en la interpretación del formalismo. Entonces, recordemos, cuando nosotros vimos mecánica cuántica, generalmente vimos una partícula sometida a un potencial, pensemos si quieren en el átomo de hidrógeno, ¿no? Y resolvimos algunos problemas de partículas sometidas a potencial. Para hacer eso uno tenía que acudir, por ejemplo, en los casos que nosotros vimos cuando vimos la materia, que eran casos donde el potencial no dependía explícitamente del tiempo. Voy a poner esto en modo pantalla grande. Cuando vimos esos casos donde el potencial no dependía explícitamente del tiempo, lo que hacíamos era resolver esto que está acá, que era la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Cómo se llegaba a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo? Bueno, Schrödinger llegó de una manera que después vamos a contar así muy por encima. Pero nosotros, cuando vimos cuántica, no usamos esa forma, porque eso insume muchísimo tiempo, y porque ese trabajo que hace Schrödinger, con el que encuentra su conocida ecuación, ese trabajo le valió el premio Nobel. Así que sencillo no es, digamos. Nosotros hicimos alguna cosa un poco más sencilla y más burda, pero que anda bárbaro. Dijimos, bueno, si esta era la energía mecánica, cinética más potencial, o sea, la energía cinética más energía potencial, la multiplicamos por una función de onda y obtenemos esto. Y después, uno llegado a este punto se puede preguntar, o se preguntaba, pero ¿por qué cuernos tengo que multiplicar a esto por una función de onda? ¿Qué es esa función de onda? Bueno, eso estaba ligado, recordemos, a los experimentos que habían hecho Davidson y Germer cuando difractan electrones. Es decir, la historia arranca en el efecto fotoeléctrico, en 1905, donde Albert Einstein de alguna forma muestra que la luz se comportaba como partículas. Luego de eso,
15 años más tarde, de Broglie, decía, bueno, si la luz se comporta como partículas, ¿por qué no las partículas se pueden comportar como ondas? Propone eso, propone el comportamiento ondulatorio de la materia. Eso fue en 1923. Y después, años después, Davison y Germer logran difractar electrones. La difracción es algo que está asociado a las ondas, ¿no? Bueno, entonces, por eso aparece esta función de onda. Bien, entonces lo que nosotros hacíamos era de alguna forma multiplicar esto por la función de onda y después hacer este juego de, por ejemplo, en vez de P, uno puede reemplazar a P por un operador, que es esto que está acá, y H barra con el signo menos, y esto es la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, o sea, el operador gradiente. O, bueno, si eso es cierto, nosotros mostrábamos que eso era más o menos así. Si eso es cierto, P cuadrado se podría reemplazar por esto, menos H barra al cuadrado laplaciano. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, eso que en la mecánica cuántica se llamó el principio como de correspondencia, si mal no recuerdo. Bueno, si uno reemplaza, en vez de P cuadrado, reemplaza P cuadrado por esto, llega a una ecuación diferencial para psi, porque psi está siendo derivada, ¿no? Entonces esto es una ecuación diferencial. Bueno, uno dice, esto es una porquería, porque ¿y de dónde sale todo esto? Otra vez, ¿no? Bueno, hay que acordarse una cosa. A diferencia de lo que ocurría lo que ocurrió con la relatividad especial y también con la relatividad general, la que Einstein saca después en 1916. La relatividad especial y la general fue básicamente obra de Albert Einstein, Lorentz y algún matemático que trabajó con ellos, y es esencialmente deductiva. O sea, más o menos se armó como la matemática. Yo parto de un principio más o menos general y se van deduciendo algunas cosas. Y bueno, obviamente la física no puede ser deductiva porque, a ver, necesita apelar a los experimentos. Deductivo es la matemática. Lo deductivo significa que yo puedo decir que 1 más 1 es 0. Siempre y cuando eso que yo estoy diciendo no contradiga los axiomas de mi núcleo axiomático de esa teoría matemática. Eso es deductivo. En matemática existe un conjunto de números, que es el conjunto Z2, donde 1 más 1 es 0. ¿Está bien? Bueno, eso es ilógico, ¿no? Es lógico. O sea, dentro de ese aparato formal, dentro de esos axiomas que aparecen para el álgebra esa, está todo correcto. Pero la física no es axiomática, porque tiene que... no puede decir en la naturaleza, no sé, la velocidad de la luz es una constante. No lo puede decir. Pero lo dice. Sí, bueno, lo dice. Suponemos que es una constante. Entonces desarrollamos la teoría de la relatividad especial. ¿Está bien? Bueno, y así la relatividad general también tiene algunas cositas que uno las toma casi como axiomas, pero está pecando de Dios, ¿no? Más o menos, porque puede ser que ahora la velocidad de la luz es constante y en los primeros instantes del universo no haya sido así, ¿no? Y tenemos un montón, la teoría del Big Bang también tiene un montón de agujeros. Alguno de ellos se podría arreglar con esta suposición que les estoy comentando, ¿no?
También eso muestra un poco la diferencia entre cómo funciona la matemática y cómo funciona la física. Bueno, les contaba que de la física lo más parecido a lo deductivo es la teoría de la relatividad, desarrollada básicamente por 2 o 3 personas, básicamente por Einstein. Pero necesitó el apoyo de matemáticos, ¿no? Obviamente. La cuántica fue por otro camino. Fue el, ¿cómo les podría decir? El ensayo-error de un montón de gente que estaba haciendo un montón de experimentos, ¿no? Por eso aparece todo como un pegoteo de cosas. Y al principio nosotros no lo vimos así, porque si no la gente termina más mareada que otra cosa. Al principio fue eso, un pegoteo de cosas. Un pegoteo de cosas. Después, varios años después, la cuántica se desarrolla aparece en el 25 con el Schrödinger. Después, recién en el 35, von Neumann, que era matemático, junta todo ese mejunje y arma un aparato formal con axiomas, ¿no? Con postulados, mejor dicho, no axiomas. Postulados. O sea, cosas que yo arriesgo a decir que son verdaderas. Vuelvo a repetir, arriesgo a decir que son verdaderas. Esos son los postulados. Los axiomas en matemática son cosas verdaderas per se, porque son reglas de juego. Como decir, ¿por qué en el juego de truco doy 3 cartas? No hay un por qué, eso es la regla de juego. Listo. Profe, sí. Perdón. Mónica no está escuchando, acaba de decir. No sé si... Mónica no está escuchando, no sé qué hacer. No está escuchando, sí, no sé si se desconectó o... A ver, no escucho nada. Bueno, ¿y el resto escucha? ¿Me escucha? Sí, yo Sí, se escucha bien. Bueno, Mónica, no sé, acá tiene el micrófono cortado. Ahora, Mónica, ¿escuchás? Bueno. Igualmente la clase va a estar grabada y se la vamos a pasar. Sí. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora se escucha con eco, no sé qué tocó. A ver si ahora me escuchan con eco. No, ahora está perfecto. Listo. Porque había subido el parlante mío. Listo. Así hay interferencia. Bueno, entonces les decía que más o menos así se gestó esto, digamos, de la mecánica cuántica. Y bueno, en esta ecuación que algunos dicen, algunos libros, porque lo he leído, dice demostración de la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger no se demuestra. Es un tremendo postulado. Como todo en física, son tremendos postulados. Uno puede acercar pautas para ver cómo llegó. Sí, claro, eso es otro tema. Pero no es que esto se demuestre. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Y porque después tenemos que hacer un montón de experimentos para ver efectivamente si lo que sale de acá se comprueba o no. Bueno, uno tenía esta ecuación y en esta ecuación las incógnitas, vamos a decir así, eran esta cosa que era la onda y la energía. La onda y la energía, estas eran las incógnitas de esta ecuación. Esta ecuación nosotros la habíamos resuelto en problemas muy particulares, en el átomo de hidrógeno y en potenciales definidos a trozos. Y nada más, porque generalmente esta ecuación es irresoluble con métodos analíticos, digamos. Salvo en casos muy particulares. Bueno, pero para esos casos particulares nosotros, por ejemplo, para un pozo de potencial infinito, habíamos obtenido quién era la función de onda, que era la energía, por ejemplo. Entonces acá viene el primer tema, ¿no? La función de onda. Esto representa, por ejemplo, un electrón, por ejemplo, pienso en el pozo de potencial. Representa un electrón en un pozo de potencial infinito. Yo resuelvo esto y saco las funciones de onda y las energías de eso. Eso lo habíamos hecho.
cuando hicimos cuántica. Aparecía que las energías estaban cuantificadas. O esto puede representar, si pongo el potencial que tengo que poner, un electrón en un átomo de hidrógeno. Entonces ahí también saco funciones de onda y saco niveles de energía. Eso ustedes ya lo saben. No hace falta revisar las cuentas esas, ¿no? Porque son monstruosas. Entonces uno se podría preguntar, pero entonces, flaco, ¿esto que está acá es el electrón o lo representa? O ahora no existe más el electrón, es una onda, porque esto es una onda. Entonces, ¿dejó de existir el electrón y ahora son ondas? ¿O está el electrón, además está esto? ¿Está bien? ¿O no está esto? Está el electrón solo. Y esto es un delirio que me da bien no sé por qué. Bueno, esto que comenté es el primer problema que aparece. Es importante. Es el primer problema que aparece. El problema ligado a la interpretación de la función de onda. Porque de Broglie, cuando dijo a toda partícula y asociada una onda, tampoco dijo en qué consistía esa asociación. No dijo, no existen más las partículas, todo en la vida son ondas. O existen las partículas, existen ondas asociadas a ellas de tal forma de que la dinámica de la partícula está regida por esa onda. Y no sé, esa onda sigue a la partícula, no la sigue, o sea, hay un montón de cosas que quedan colgadas, no sé si me entienden, cualquier cosa preguntan, cuando uno habla de ondas y partículas. Mucha gente pensó, y todavía sigue pensando, de que esto existe. Existe en el sentido de que se puede medir, de que se puede observar, de que está. Bueno, nosotros vamos a ir yendo a esas cosas, vamos a ir viendo esas cosas. Bien, entonces, lo comenté recién, el primer problema que aparece es qué es o con qué está relacionada esa onda, si es o no es la partícula. Bueno, más allá de eso, como les contaba, nace la mecánica cuántica a la mano de Schrödinger en 1926, pero recién en 1935 aparecen personas como von Neumann, y hacen un corpus formal, o sea, una serie de postulados, y toda la mecánica cuántica se resumía en esos postulados. Ese es el corpus, lo que uno llama corpus formal de la teoría. Entonces, bueno, el primer postulado decía justamente que ahora a todo estado físico hay asociado una función de onda o un ket. Y ese ket o esa función de onda contenía la máxima información sobre el sistema. Yo lo puse acá, micro nano repaso en clásica. ¿Cómo defino un estado físico? Bueno, es un vector, por ejemplo, del espacio de las fases. O sea, yo tengo que definir un estado físico, es definir en todo momento la posición y la velocidad de una partícula. Si yo hablo del estado físico de una partícula, ¿no? Y acá dejé punto suspensivo porque quizás hay otras cosas. Supongamos que la partícula está imantada. ¿Y qué tiene que ver la imantación con la velocidad de la posición? No, en principio nada. Entonces acá, además de la posición, la velocidad, habría que agregar el momento magnético. Y supongamos que la partícula está cargada eléctricamente. Y bueno, habría que agregar la carga eléctrica si es que uno está resolviendo un problema donde todo eso
repercute en el problema. ¿Está bien? Si no me van siguiendo, me paran. Generalmente en física ustedes ven hasta acá. Esto para ustedes, esto es el estado físico. Dar en cada momento, estas cosas obviamente dependen del tiempo, dar en cada momento de tiempo posición y velocidad. ¿Qué más necesito saber de una partícula? Hablemos de una partícula para simplificar. Y no quiero saber la energía. Bueno, pero con posición y velocidad vos podés fabricar la energía. No quiero saber la cantidad de movimiento. Bueno, pero con posición y velocidad podés hacer la cantidad de movimiento. Bueno, quiero saber la imantación. Bueno, entonces me tenés que dar un numerito más acá. Estoy tratando de explicar desde el punto de vista de la física clásica qué es un estado físico, que uno lo utiliza quizás sin darse cuenta, ¿no? Cuando en la física general, la primera física, bueno, en los problemas encuentre el x de t y el b de t, posición y velocidad. Bueno, eso es el estado físico. A partir de ahí puedo sacar cualquier cosa a la partícula. Por eso es el estado. Está bien, este es un vector. Yo lo puedo escribir así, puedo escribir un vector o dos vectores, es decir, bueno, la posición y la velocidad, o puedo escribir todo en un solo vector. ¿Y cuántas dimensiones? Supongamos que sea posición y velocidad. ¿Cuántas dimensiones tiene este vector en general? Y bueno, esto es x, y y z, 3. Bx, by, bz, 6 dimensiones. O sea que el estado físico es un vector de 6 dimensiones. Uy, pero eso es un espacio raro, 6-dimensional. ¿Y cómo camino? No, no tiene nada que ver con caminar por ahí. Cuando uno habla de la dimensión, no estamos hablando de la dimensión que un ser humano recorre en la vida, moviéndose en un espacio geométrico determinado, como nosotros acá en R3. También quiero ir diciendo esto desde el primer día. O sea, la dimensión del estado físico tiene que ver con la dimensión del espacio, pero no es la dimensión del espacio. Porque si acá yo, además de estas dos cosas, necesito la magnetización, la carga eléctrica, qué sé yo, el número de pirulito, el número de menganito, el número de sultanito, tengo un vector de 20 dimensiones, y no quiere decir que ese objeto viva en un espacio de 20 dimensiones, donde uno puede caminar por esas 20 dimensiones y viajar al pasado, al futuro, visitar a la abuela que se murió, qué sé yo, no tiene nada que ver con eso. Entonces la dimensión está acá ligada con el espacio, con la dimensión del espacio, pero no es la dimensión del espacio. Eso es en la física clásica. Estas cosas las voy a preguntar. Eso es lo que voy a preguntar en el, así muy entre comillas, examen. Muy entre comillas. ¿Qué es un estado físico? Bueno, clásico. ¿Y cuántico? Y acá está, muchachos. Por postulado, el estado cuántico va a estar caracterizado por la función de onda. ¿Y de dónde sale eso? De acá. ¿Ven la palabra postulado? Significa que salió de la cabeza de alguien. No sé si la naturaleza está de acuerdo o no. Hay que hacer experimentos. Bueno, hubieron 100 años de experimentos, ¿no?, que le dieron la razón a esto. Es más, estamos usando la computadora, el celular, quiere decir que la mecánica cuántica funciona. Bueno, entonces el estado físico ya en cuántica no es un bicho que tiene, por ejemplo, posición y velocidad. Porque ustedes se deben acordar de que existe un principio de incertidumbre donde no puedo conocer al mismo tiempo posición y velocidad. Así que la función de onda será función de la posición, el tiempo, y acá quizás algunas otras variables, porque la partícula puede estar magnetizada. Bueno, entonces hay que poner el spin o cualquier otra cosa. Entonces, nuestro estado físico va a ser por postulado, y por postulado,
y esto es otra de las cosas que genera otro de los problemas, por postulado, esto va a contener la máxima información que yo puedo conocer sobre el sistema. Voy a obviar esto y por ende esto ahora. Después lo mencionaré. Uno puede tener una función de onda o esto que es un vector en un espacio abstracto. Olvidémonos del vector en el espacio abstracto. Hablemos de la función de onda, la que resolvimos en el átomo de hidrógeno, en el pozo de potencial. Bueno, la mayor información me puede dar esto, pero ¿qué tipo de información me da? Y lo único que yo sé es que la función de onda solo me permite decir con qué probabilidad voy a medir tal o cual valor. Por ejemplo, en una partícula, en el átomo de hidrógeno, uno resuelve el problema, dice, voy a ver cuál será el valor de su momento angular. Mido el momento angular y la mecánica cuántica no me dice cuánto vale el momento angular. Me dice otra cosa, me dice, mira, los posibles valores de momento angular son estos, supongamos 1, 2 y 3. Cuando vos midas, podés encontrar el valor 1, el valor 2 o el valor 3. El valor 1 lo vas a encontrar el 30% de las veces. El valor 2 el 50% de las veces. Y el valor 3 el 20% de las veces. Y ese porcentaje está metido acá, en sí. La teoría cuántica no me permite decir, va a valer tanto cuando mida. Cosa que le hacía latir la yugular a Einstein. Decía, no puede ser eso, entonces es una teoría incompleta. Si no puede predecir un valor, es una teoría incompleta. Puede ser correcta, pero es incompleta. Ya vamos a hablar en las otras clases de este concepto. Vamos a hablar de lo que Einstein define como elemento de realidad y vamos a hablar de cuál es el concepto que Einstein define como completitud de una teoría. Entonces le decía, bueno, está bien, muchos experimentos dan de acuerdo a lo que dice la mecánica cuántica. Cuando yo descargo electricidad en el átomo de hidrógeno, veo que sale luz amarillita, luz rojita y luz verdecita. Y la luz amarillita muy intensa. Y bueno, entonces esa es la que más probabilidad tiene. La luz rojita sale menos intensa y coincide con el phi, si uno hace las cuentas. Eso anda bárbaro. Ahora, que no me pueda decir qué luz va a salir, Einstein decía, eso es porque la teoría es correcta, pero es incompleta. Bien. Entonces este primer postulado encierra varias cositas. Bueno, la función de onda y bueno, y esto de decir, esto que está subyacente, que es que uno no puede decirle a la persona, termina de resolver la ecuación de Schrödinger, termina muerto de hacer eso, o lo hace una computadora y saca una cosa numérica y resuelve todo eso, y no me dice cuánto va a valer, me habla de probabilidades. Conformate. Bien. Vamos al... Bueno, característica de la función de onda. Esto lo puse por una cuestión de completitud. Tiene que ser derivable con continuidad, porque en la ecuación de Schrödinger uno la deriva. O sea, y tiene que ser de cuadrado integrable porque fue Bohr quien interpreta qué representa la función de onda.
Bohr dice que la probabilidad de encontrar una partícula, supongamos que trabajamos en una dimensión, esto lo vimos en mecánica cuántica, la probabilidad de encontrar una partícula entre las posiciones A y B es la integral entre A y B de la función de onda conjugada por la función de onda sin conjugar. Esto, si fuese un número, la función de onda generalmente es una función compleja, ¿no? Si fuese un número complejo, un complejo conjugado por él mismo me da el módulo al cuadrado del complejo. O sea que Bohr interpreta que la función de onda, su módulo está relacionado con la probabilidad. O sea, si uno la integra entre menos infinito e infinito, como la partícula tiene que estar en alguna parte, quiere decir que la probabilidad tiene que dar 1 cuando yo integro entre menos infinito e infinito. Entonces, la función de onda matemáticamente debe cumplir esto. Y se llamaba de cuadrado integrable cuando cumplía esta cosa. Entonces, matemáticamente es derivable con derivadas parciales continuas y además es de cuadrado integrable. Y además es compleja. Y bueno, y eso la hace que sea miembro, desde el punto de vista para los matemáticos, de un espacio denominado de Hilbert, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en tanta cuestión de eso. Pero acá aparece otra cosita, ¿no? Esto. Si a vos le preguntan, y che, el electrón entonces no existe, existe la onda. Y él respondía, no. Existe el electrón y existe esta onda que lo que me da es la probabilidad de encontrar el electrón en tal lugar. Así se comporta la naturaleza. Bohr es uno de los que crea la interpretación de Copenhague, así se llamó, porque la gente era de ahí, Heisenberg y él, que fueron los que más, los que crearon esa interpretación, eran de Copenhague. Por eso se llama interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague, él dice más, sí, qué sé yo, si existe el electrón o no existe, si yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Pero yo lo mido, veo que el electrón es una cosa puntual porque hice un montón de experimentos, y también veo que hay una cosa que el electrón se comporta de manera probabilística, dada por esta onda que cumple la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, Copenhague es como que decía la famosa frase posterior que vino después, que dijo, mira, callate y calculá, flaco. No busques si existe el electrón ahora, si es la onda, o si no existe más la materia, son todas ondas. Esto anda bárbaro, usalo, calculá, callate y calculá. Esa fue una frase que se le atribuye a Feynman, cuando le preguntaron cómo era el asunto. Porque cuando se crea todo esto, los físicos de ese momento no sabían interpretar tampoco esto, ¿no? No es que estaba todo clarísimo, no, todavía no se interpreta eso. Bueno, entonces ahí aparece otro primer problemita. Bueno, otro de los postulados era que ya las cantidades que uno mide no estaban asociadas a vectores, como en física clásica, que la fuerza es un vector, la velocidad es un vector, la posición es un vector, sino que ahora una magnitud estaba asociada a un operador. Vuelvo a repetir, todo este resumen, todo este armado de estos postuladitos así bien lindo, armadito, inclusive con mucho más formalismo matemático, los introduce 10 años después von Neumann, que era básicamente un matemático. Cuando no sé si se lo pidieron y dijo, esto es un rejunte, voy a tratar de rejuntar todo esto y hacer algo más formal. Bueno, obviamente vimos de qué se trata esto porque lo vimos acá, voy un poquito atrás, ya cuando hablamos acá de que, por ejemplo, la cantidad de movimiento al cuadrado
esto se puede interpretar como este operador matemático. O la cantidad de movimiento, esto es m por velocidad, se puede interpretar como este operador matemático. Bueno, entonces a una magnitud es asociado un operador. Ese es el otro postulado, algo que también lo diferenciaba a esto de la física clásica. Y es más difícil porque no solamente es eso, porque cuando uno mide algo, ¿qué es lo que mide? Porque un operador es esa cosa diferencial que le mostré recién, P, D a dx. ¿Y cuánto vale P? Bueno, los valores que yo voy a medir cuando meta el tester, vamos a decir así, yo tengo la partícula y meto el tester para medir su cantidad de movimiento, no voy a medir d a dx, la derivada respecto, ¿qué es eso? No, eso no voy a medir. Lo que dice el postulado es que yo voy a medir los autovalores del operador. Ah, me quedo más tranquilo. O sea, eso sale de una cuenta. Eso sale de una cuenta. ¿De qué cuenta? Bueno, tengo que aplicar el operador P. Por ejemplo, este operador lo tengo que aplicar a una función y poner que eso es una constante por la misma función. Y esos valores de constantes son los valores de P que yo voy a medir. O sea, lo único que voy a medir cuando ponga el tester van a ser los autovalores del operador. ¿Eso se demuestra? No, no se demuestra, es un postulado. ¿Y de dónde salió? Y de los 800.000 experimentos que hubo. Está bien, así de corta la hago. Y de la gente, ¿cuánto eran? 10 monos que eran expertos en el tema y que fueron los que fijaron las pautas de esto, ¿no? Bueno, nosotros vimos varios operadores, el operador de energía, o sea, que se llamaba hamiltoniano también, que se escribe así, la componente z del momento angular, este operador, cuando vimos el átomo de hidrógeno, ¿se acuerdan de esto? El átomo de hidrógeno estaba Lz, L cuadrado, que era todo esto. Bueno. El tercer postulado habla de la probabilidad de medir un cierto valor. Ya lo dijimos. La probabilidad está relacionada con la función de onda. Entonces, por ejemplo, a ver si acá está ahí un ejemplo. Bueno, ahí yo puse un ejemplo ahí. Por ejemplo, yo quiero resuelvo la ecuación de Schrödinger porque estoy buscando qué Lz tiene el electrón. Entonces resuelvo la ecuación de Schrödinger, encuentro psi, esta. Pero estoy hablando del Lz. Tengo que encontrar el operador Lz. Bueno, acá está, flaco, es este, por ejemplo. Pensemos en el átomo de hidrógeno. Bueno, me falta más todavía. Tengo que encontrar sus autovalores, porque es lo único que yo puedo medir. Bueno, tengo que aplicar esto a una función y poner igual a una constante por la función, como hicimos en el átomo de hidrógeno. Y de ahí salían los posibles autovalores de Lz, que eran un múltiplo de h barra. Por ejemplo, 1h barra o 2h barra. Bueno, entonces tengo las posibles cosas que voy a medir. Supongamos que digo, bueno, ya me resigné. La mecánica cuántica no me dice cuando meta el tester qué va a aparecer. Me dice que puede aparecer h barra, 2h barra, 3, 4, lo que sea. Bueno, por ejemplo, pienso en un h barra. ¿Qué más podría conocer yo del sistema? Bueno, lo único que me permite la cuántica es, me puede llegar a decir qué probabilidad hay de medir un h barra. Bueno, ¿cómo hago la cuenta? Bueno, tengo que encontrar la autofunción correspondiente a un h barra.
O sea, poner LZ por F, F es la función incógnita, igual a H barra por F. Y de ahí despejar esa función. ¿Y cómo sigue la historia? O sea, tengo que hacer esto, ¿no? Este sería el LZ, por esto que no lo conozco, igual a H barra por esto. Y de acá resolver esta ecuación diferencial, porque LZ es este, ¿no? LZ no hace algo sencillo, deriva, ¿no? Deriva. Entonces, tengo que resolver una ecuación diferencial porque acá está siendo derivada la f. Bueno, resolver eso y sacar las f's y los autovalores. Bueno, ya lo saqué, h barra. Y h barra tendrá asociada una autofunción determinada. Una vez que tengo eso, tengo que hacer esta cuenta. Tengo la f, tengo la solución de la ecuación de Schrödinger, tengo que hacer la integral en todo el espacio, sacar el módulo al cuadrado, y esa es la probabilidad. Acá hay más cosas escritas, no importa lo que está escrito acá. Después ustedes lo leerán para recordar. Lo que dice simplemente acá es que puede pasar, en el caso que se llamaba no degenerado, que cada autovalor tenga asociado solamente una autofunción. Por ejemplo, un valor de LZ tiene asociado solo una autofunción, ¿no? ¿Puede haber casos donde esto no sea cierto? Sí, claro. Vamos a recordar algo de eso. En el átomo de hidrógeno, por ejemplo, el autovalor de energía, 1/9 de 0. El autovalor E sub 3 de energía. Está la energía fundamental, la primera excitada, la segunda, el tercer excitado. El tercer excitado, habíamos visto, cuando vimos el átomo de hidrógeno, que no había una sola función de onda asociada a este estado. Están todas estas. Esta es una función de onda que está asociado al estado cuando el electrón se encuentra con energía E sub 3, pero que tiene momento, el momento angular L igual 2 y proyección menos 2. Esta cuando tiene energía E sub 3, momento angular 2, proyección menos 1. Bueno, todo esto. Esto es átomo de hidrógeno. No hace falta que revisen todas esas cuentas ni que se maten con eso. Simplemente era poner un ejemplo donde, bueno, ¿qué pasa si yo voy a medir algo que en la cuántica se dice que es degenerado? Degenerado en la cuántica no significa que es un violador, sino que tiene asociado más de una autofunción, como se ve acá. ¿Cómo calculo la probabilidad? Bueno, tenés que sumar cada una de estas cositas, son las autofunciones estas. O sea, por ejemplo, la f sub k 1 sería esta, la 2 sería esta, la 3 sería esta, así. Entonces la probabilidad cuando era degenerado uno la sacaba de esta forma. Bien. Ese es otro de los postulados. El cuarto postulado. Estamos repasando esto que es aburrido como chupar un clavo, pero bueno, hay que repasarlo en algún momento. El cuarto postulado es uno de los postulados que genera uno de los problemas más grandes que tiene la mecánica cuántica, lo que se llama el colapso de la función de onda. Y lo voy resumiendo acá. Supongamos que uno en el instante inicial, el estado está caracterizado por este estado. El sistema, por ejemplo, un electrón. Pensemos en un electrón en un átomo de hidrógeno. El sistema está caracterizado por este estado. Psi en T0. Si yo no mido, no medía nada,
el estado iba evolucionando de manera bien determinista. Iba evolucionando según lo dictaba la ecuación de Schrödinger. Supongamos que yo, las 12 del mediodía, tengo el átomo de hidrógeno y digo, bueno, mido un pito. Evoluciona, digo, la 1 de la tarde, voy a medir. Entonces acá, en un tiempo inmediatamente antes de medir, yo mido. O sea, ahí el tiempo vale T sub I a M, ¿no? Entonces el estado tiene esta forma. Pero cuando yo mido, lo que ocurre es que la medición, yo la hice acá ancha, ¿no? La medición transcurre entre este instante y este. Pero nosotros vamos a suponer que estos dos instantes están uno a continuación del otro. O sea que entre acá no transcurre tiempo, entre inmediatamente antes de medir e inmediatamente después de medir. Bueno, cuando yo mido, esta función de onda se destruye y aparece otra cosa que no tiene nada que ver con la que venía. Supongamos que acá venía una función, voy a decir cualquier pavada, perdón, una parábola x cuadrado. Mido y inmediatamente aparece una lineal, 3x más 2. O sea, cuando yo mido, el sistema pierde su evolución determinista. Hoy día hay muchísima gente estudiando solamente esto, que se llama el problema de la decoherencia de la función de onda. Esto me dice que la mecánica cuántica no es que no sea determinista, es determinista. Bueno, siempre y cuando no metas la nariz, no midas ahí. Si medís generas algo descontrolado, se destruye la información de esta función de onda y aparece otra función de onda que no tiene nada que ver con la anterior. Y a partir de ahí, si no medís, esa otra función de onda evoluciona determinísticamente. Bueno, acá aparece otro de los problemas ligados con lo que les comentaba, con la parte interpretativa de la mecánica cuántica. Bien. Y creo que por último, a ver si... Y por último, es que lo que dije casi al principio, que la función de onda evoluciona según esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger general, es esta. En esta ecuación el potencial puede depender del tiempo. Y yo simplemente lo escribí, lo volví a escribir para aclarar qué significa para nosotros la palabra determinista. Que para un filósofo es un universo, pero para nosotros no es tanto. ¿Cómo sé que esto es determinista? Bueno, esto que está acá se puede escribir así, ¿no es cierto? La derivada respecto del tiempo es la función de onda en t más un cachito, menos la función de onda en t dividido el cachito. Yo en toda la materia voy a tratar de hablar siempre así muy informalmente, para que se entienda. Bien, entonces de este lado me quedó esto, y de este lado pongo lo que estaba, esto mismo. Ahora, notemos una cosa, de este lado la función de onda está evaluada en el instante t0, como esta, mientras que acá hay un pedacito de la función de onda, que es este, que está evaluado en un instante posterior a t0. Entonces, haciendo otro paso más, yo voy a despejar esto. Lo despejo y obtengo, acá lo despejé, y me queda escrito así. Lo que estoy diciendo es que yo puedo decirle a la persona cuánto vale psi
un instante posterior conociendo lo que vale psi en un instante anterior. O sea, yo puedo saber cuánto vale psi en t0 más delta t sabiendo lo que vale psi en t0. Cada vez que pasa eso, yo voy a decir que la ecuación esta es determinista, porque puedo predecir el futuro. Este es el futuro de psi, conociendo su pasado. Por eso es determinista. Por eso la mecánica cuántica no es que sea algo completamente aleatorio, probabilístico. Es determinista, salvo si se mide. O sea, es más complicado que decir, bueno, no, es algo completamente aleatorio. Como predice probabilidades, es indeterminista. Como en algunas partes está puesto así. Como no puede decirme nada, solamente me dice la probabilidad que hay de medir tal o cual cosa, es una teoría indeterminista. No. Por lo menos la ecuación de Schrödinger es bien determinista, salvo si uno mide. ¿Está bien? Bueno, creo que por ahora no hay más nada. Hagamos un intervalito de media hora para que me pueda reponer y seguimos con la segunda parte, que va a ser un repaso primero de óptica.